Este programa contiene recreaciones dramáticas que representan eventos reales. Se recomienda discreción. Ahora tengo que pedirle mi horario para mañana. La llamaré. Espero que conteste. Sí, yo también espero. Puede ser. Si tuvieras un auto, tu vida sería mucho más fácil. Sí, algún día. ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Con tan solo pensar que los minutos finales fueron horribles, es difícil de superar. Yo no podía ni imaginar quién pudo quitarle la vida. No quería ser engañado por un ser que comete un crimen de esta naturaleza. Solo quería conseguir buenas pistas que me llevaran hasta el asesino. Atrapen a mi asesino. 1 de marzo de 2001, Indianápolis, Indiana. Pasé 11 años y medio en homicidios y cuando tienes un caso sin resolver, no puedes estar tranquilo. Miro la foto de esta joven todos los días. Está como diciéndome, atrapa al tipo que me mató, atrapa al tipo que me mató, me lo está diciendo. Atrapemos al tipo que me mató y lo quiero hacer, quiero resolver este caso. Luego de 31 años de carrera, los últimos 11 persiguiendo al asesino de Lisa Somers, de 18 años, el detective Earl Cooper se jubila. Para Cooper, el no haber atrapado al asesino de Lisa es su único pesar. 19 de junio de 1989. Recibí una llamada al 911. Lo primero que vi fue una bicicleta y luego vi un morral tirado en el terreno. Sus cosas estaban esparcidas en el lugar. Luego me acerqué al lugar donde yacía el cuerpo y vi un sostén y otras piezas de ropa. El cuerpo parecía ser de una mujer blanca. Por la forma en que estaba la bicicleta y el morral, me di cuenta de que la habían arrastrado hasta ese lugar. Por la ropa y la forma en que estaba el cuerpo, me di cuenta de que se había defendido. Por la posición del cuerpo y por la forma como estaba su ropa, parecía que la hubiesen violado. También vi una colilla de cigarrillo que estaba cerca del cuerpo. En ese momento, no sabía si el asesino fumaba, pero sabía que eran pruebas importantes. Así que me aseguré de que nadie más entrara en esa escena hasta que llegara mi técnico. El cuerpo estaba desnudo y se notaba que llevaba allí un buen tiempo por el estado del cuerpo, por su coloración, por el aspecto de la piel. El especialista recoge la ropa, la colilla, restos de sangre y semen, con la esperanza de que revele quién le hizo esto a Lisa Somers y por qué. Un agente policial me dijo que los dos hombres que encontraron el cadáver seguían en el lugar. Yo no lo vi en el vehículo. El ciego y un sospechoso están ahí. ¿De dónde venían cuando vieron el cadáver? Veníamos de su casa. Queda en la calle 34 y veníamos por la 38. David me dijo que atravesáramos el campo. Bien. Y vimos el cadáver. ¿Y luego qué hicieron? Fui a un restaurante y los llamé. «15 años después del asesinato de Lisa, el asesino sigue libre». Diciembre 2004. Los casos sin resolver son muy frustrantes. No es que los investigadores originales hayan hecho un mal trabajo, sino que los casos pueden variar. Si las pruebas no están allí, o los testigos no están allí, o son desconocidos, el caso siempre será un caso sin resolver. Sin embargo, el tiempo y la tecnología pueden llenar ese vacío. La policía de Indianápolis empieza a revisar sus asesinatos sin resolver. El detective Bill Rogers es asignado al caso sin resolver de Lisa Somers. Muchas veces es una cuestión personal. No quieres que una persona que comete un crimen así te supere en inteligencia o astucia. Por eso me propuse atrapar al asesino. Rogers une fuerzas con la fiscal adjunta de Indianápolis, Dennis Robinson.
Los casos sin resolver son un reto para los fiscales. En gran parte tienes que estar segura de que los testigos no solo estén disponibles, sino que recuerden los hechos. Ahora tenemos algunas pruebas de ADN que no podíamos hacer años atrás, pero a veces tenemos que armar un rompecabezas donde no contamos con todas las piezas. Para saber con qué piezas trabajar, el detective Rogers cuenta con el investigador principal original, el ahora retirado Herb Cooper. La madre de Lisa se llamaba Dorothy Somers y vivían en una urbanización no muy lejos de donde ocurrió el homicidio. 19 de junio de 1989. Siento tener que informarles esto, pero esta mañana encontramos el cadáver de su hija. Al parecer fue un homicidio. Lo siento. No. No puede ser. No puedo creerlo. Era una chica muy buena y no... La señora Dorothy denunció la desaparición de Lisa 4 o 5 días después del incidente. Las dos estábamos solas. Ella me ayudaba. Tienen que... Siendo muy pequeña cuando su padre se marchó, Lisa tuvo que encargarse de su madre que estaba enferma. Lisa era una persona de escasos recursos, que hacía lo mejor posible en la vida, cuidaba de su madre y se esforzaba por avanzar en su educación, buscando una mejor calidad de vida para ambas. Pienso que este caso se convirtió en algo personal porque Lisa era una verdadera víctima. Estaba haciendo lo mejor que podía con sus limitadas habilidades y oportunidades de trabajo. Desde que conozco a Lisa y a su madre, siempre estaban solas. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te sientes bien? Sí, estoy bien. Vamos, para que te tomes la medicina, ¿sí? Vas a tomarte 2 de estas. De acuerdo. Bien. Bien. Eran 2 gotas de agua. Ella y su madre tenían un vínculo muy especial. Llevaban una vida muy sencilla. Se complementaban. Eso significaba mucho y era todo lo que necesitaban. La madre de Lisa dependía de su hija para pagar el alquiler. Ella y su madre tenían una ruta de periódicos. Cuando la madre de Lisa no podía hacer la ruta, Lisa se encargaba de hacerlo. Ella solo quería ayudar a su madre. Todo el mundo está de acuerdo en que es la hija perfecta. No podía imaginar quién podría quitarle la vida. No podía creerlo. La noticia del asesinato de Lisa dejó devastadas a sus mejores amigas, Billie Hicks y Julie Williams. Como muchas adolescentes, todas teníamos sueños. Siempre hablábamos de cómo sería nuestro futuro ideal. Hola. 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 Cuando veníamos en camino, estábamos hablando de algo importante. ¿Sobre qué? Tenemos que hacer una promesa. Tenemos que vivir siempre en el mismo lugar. Y hacer fiestas todos los fines de semana. Y cuando tengamos hijos, siempre jugarán juntos y harán cosas. ¿Amigas para siempre? Amigas para siempre. Sus sueños se desvanecieron cuando se enteraron de la noticia del asesinato de Lisa. Estaba en clase de educación vial. Los chicos estaban hablando de una compañera que habían asesinado. ¿Están hablando de Lisa? ¿Lisa Somers? Son amigas, ¿verdad? ¿Está muerta? ¿Cómo? ¿Quién le hizo eso? Al enterarme que Lisa no solo estaba muerta, sino que la había asesinado de una manera muy violenta, fue sin duda lo más duro que he tenido que
Con tan solo imaginar que los minutos finales fueron horribles. No puedo creer que se haya ido. Billy y Julie esperan que el asesinato de Lisa sea llevado ante la justicia. Perdimos a nuestra mejor amiga. Alguien la asesinó. Y no solo la asesinaron, sino que la dejaron en ese monte, en medio de la nada. Quería superarse, seguir estudiando, para así poder seguir ayudando más a su mamá. Mostró superación. De hecho, la noche que la secuestraron, llevaba en el morral sus libros. Eso demuestra que quería superarse. La perdimos. No podía entender por qué alguien le haría eso. No había ninguna razón. Los casos sin resolver no son distintos los unos a los otros. Solo se necesita un poco de información que conduzca a la persona correcta o una pequeña prueba que pueda relacionar a alguien con la escena del crimen. Tras la pista esquiva y olvidada después de 15 años, hay que reexaminar cada detalle, empezando por una amenaza de muerte. Cuando hay una amenaza de muerte, la policía siempre la debe investigar para determinar si era una amenaza factible. Desde luego, como fiscal, yo exigiría que lo hicieran. Te falta limpiar eso. ¿Cuál es tu problema? Ya sabes cuál es mi problema. No sé cuál es tu problema. Mi novio. ¿De qué estás hablando? Te le insinuaste. Estabas coqueteando con él. Fui amable con él porque es un cliente. No deberías hacer eso. La próxima vez que te vea con él... Esta joven la amenazó con matarla. Ven conmigo. En diciembre de 2004, 15 años después del asesinato de Lisa Somers, de 18 años, el caso sigue abierto. Asignado ahora a la unidad de casos sin resolver de la policía de Indianápolis, el detective Bill Rogers revisa la investigación original. Allí se entera de que Lisa recibió una amenaza de muerte unos días antes de ser asesinada. De acuerdo al informe, Lisa tuvo algunas rencillas con una empleada del restaurante de comida rápida. Ella y Lisa salían al mismo tiempo con un chico de 18 años. Alex, ¿conocías bien a Lisa? Nos conocíamos muy bien. ¿Tenían muy buena relación? Sí, éramos amigas hasta que empezó a coquetear con mi novio. Por eso me enojé con ella. Entiendo. Tuve que citar a todos los que sabían sobre ese episodio, que habían hablado del caso, para ver qué tan real era esa amenaza. Varias personas dijeron que te vieron o te oyeron amenazarla. No lo dije en serio. No lo dije en serio. Ahora Lisa está muerta, así que... Hablando con toda esa gente, determiné que esa amenaza era algo insignificante. Entonces, no la matarías, pero ¿por qué la amenazaste? No saqué nada positivo que me hiciera pensar que era sospechosa. Todo fue un lío entre dos adolescentes de 18 años que nunca llegó a nada. El detective Rogers pasa al siguiente informe de Cooper. 2 días después de exculpar a la compañera de trabajo, se presentan 2 testigos potenciales. Quizás vieron al asesino. Una señora me llamó y me dijo que su hija y una amiga se quedaron accidentadas en la calle y notaron que un hombre pasó cerca de ellas. Lo que más les llamó la atención era que estaba cojeando. Y me dieron su descripción. Medía como 1,80 m y pesaba alrededor de 80 kilos. Tenía el pelo largo y castaño oscuro. Poco después vieron pasar a una joven en bicicleta que parecía llevar una camiseta de restaurante de comida rápida. Dijeron que tenía unos 18 años. Comentaron que cuando la chica alcanzó al hombre, le dijo algo.
y empezaron a hablar y desaparecieron por el otro lado de la calle. Cuando las chicas me comentaron que vieron a un hombre cojeando, me recordó que uno de los dos testigos que habían encontrado el cuerpo cojeaba mucho. Cooper entrevista al hombre que cojeaba, David Ashworth, sobre la noche del asesinato de Lisa. Queremos hacerte unas preguntas. ¿Qué necesitas saber? Háblame de esa noche. Salí con mi amigo Jim. Andábamos por ahí y me dejó en un bar de la calle 34. ¿A qué hora te dejó? Eran como las 10 u 11, no recuerdo. Estábamos pasando el rato, no miré mucho el reloj. Y dices que a las 12:30 saliste del bar. ¿Luego a dónde fuiste? Me fui a mi casa y estuve allí el resto de la noche. ¿Estuvo alguien contigo en casa? Mi mujer, Diane. Ashworth, ¿estás dispuesto a someterte al polígrafo? Claro, no hay problema. No tengo nada que ocultar. Pero al final no quiso hacerse la prueba del polígrafo. Ahora bien, las pruebas del polígrafo no son admisibles ante un tribunal. En ese punto me enteré que estaba casado. Tenía su dirección, sabía el nombre de su mujer. Fui a verla, fui personalmente a su casa y hablé con ella. ¿La señora Ashworth? Sí. Soy el detective Cooper. ¿Le puedo hacer unas preguntas sobre su marido, David? Sí. ¿Podría decirme a qué hora volvió a casa el 15 de junio? ¿El 15 de junio? A eso de las 12, 12:30 de la noche. ¿Está muy segura? Sí, estoy segura. A las 12, 12:30. Bien. Lisa solía volver a casa en bicicleta todas las noches cuando salía a las 12:30. La tarjeta de horario de Lisa Somers mostraba registro de salida de su trabajo aproximadamente a las 12:24 de la noche. ¿Todo está bien? A pesar de haber fallado al polígrafo, David Ashworth tiene una coartada sólida. En ese momento, David Ashworth no podía estar implicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Con Ashworth descartado como sospechoso, el detective Rogers empieza a indagar sobre los posibles motivos del asesinato. Se pregunta por qué querría alguien matar a Lisa Somers. Lisa era lo que llamamos una verdadera víctima. Lisa no traficaba drogas, no vendía armas robadas, no cometía robos ni cosas por el estilo. Lisa no se merecía esto de ninguna manera. Sus mejores amigas, Billy y Julie, se hacen la misma pregunta. ¿Por qué Lisa? Pensaba que íbamos a bailar. No dije que íbamos a pasar el rato. Sí, no voy a bailar. Bueno, ¿vamos a casa de Russell? Sí. Vamos a su casa. No, Es ni tan hablar. bello. No quiero ¿Por qué ir no? allí. No. Es el chico más bello. No. Vamos. Quédate en casa. Eres aburrida. Y tú muy mala. Era la chica buena del grupo porque llevaba los vestidos bonitos y era muy femenina. En esa etapa éramos adolescentes. Nosotras fumábamos y ella lo odiaba. No te dejaba fumar cerca de ella. Lisa era una santa. Era muy cautelosa. Siempre me aconsejaba. Me decía que fuera prudente y que pensara primero antes de hacer algo. Yo no era una adolescente precavida. Yo era de las de corre y escápate. Después piensa en las consecuencias. Ella no se montaba en el auto con gente desconocida. Ella no era así. A veces pienso, ¿por qué no fui yo? ¿Por qué no me pasó a mí? Después de un mes en el caso, el detective Rogers no encuentra nada nuevo, pero sigue revisando más archivos. El detective Cooper le informa que 7 meses después del asesinato de Lisa Somers, 2 prisioneros en la cárcel del condado le dijeron que sabían quién era el asesino. Los investigadores recibieron noticias de uno de estos prisioneros. De hecho, tenía conocimiento personal de quién mató a Lisa Somers. Los informantes, entre rejas por violación y robo, dicen que otro preso llamado Kevin Johnson les confesó el asesinato de Lisa. Delataron a su amigo y le echaron toda la culpa a él. Declararon que llevaba un arma. También dijeron que había violado a mucha gente antes.
Para identificar al nuevo sospechoso Kevin Johnson, el detective Cooper trae a las 2 testigos que vieron a Lisa con el hombre que cojeaba la noche del crimen. Tengo aquí unas fotos policiales que quiero que vean para verificar si es el sospechoso que vieron esa noche. ¿Otra foto? Creo que se parece a él. ¿Eso crees? Sí, yo creo que es el hombre que vimos. ¿Podrían testificar ante el tribunal? ¿Están 100% seguras que este es el hombre? No, totalmente segura. Se parece a él, pero... Cuando mi testigo me dice que sí, que se parece a él, pero que no puede asegurar que sea él, todo se derrumba. No puedes hacer nada. Estaba muy oscuro. Al necesitar una certeza absoluta, Cooper presiona a los informantes de la cárcel para que le den detalles del crimen. Declararon que estuvieron presentes en la escena del crimen y que una tercera persona había participado en el asesinato de Lisa. Querían llegar a un acuerdo con el Estado para que le rebajaran sus cargos. La policía no siempre expone al público el 100% de sus conocimientos sobre un caso. Eso se hace porque a menudo solo el asesino y la policía conocen datos muy íntimos sobre ese caso. Cuando se tiene un sospechoso y este confiesa, sabemos que la confesión es cierta. Se aporta conocimientos íntimos de la escena que nadie más podría conocer. Ya le dije que cometimos el delito. Si ellos en realidad participaron, tendrían que contarme cosas que yo sabía sobre la escena del crimen. Bien, no perdamos más tiempo. Dinos lo que necesitamos saber. ¿Dónde arrojaron el cuerpo? Dinos qué tipo de ropa llevaba. Solo nos dices cosas que todo el mundo ya sabe. Cooper se da cuenta de que los hombres tienen un motivo oculto. Solo querían que se les redujera el tiempo de la condena que habían recibido en prisión. Para los detectives de Indianápolis, otra pista prometedora se derrumba y el caso de Lisa Somers se enfría. En julio de 2006, 17 años después del asesinato de Lisa Somers, su madre fallece antes de que la justicia pueda atrapar al asesino. Cuando me enteré de que Dorothy, la madre de Lisa, murió, me sentí muy mal. Me sentí impotente y frustrada porque Dorothy se fue a la tumba sin ver en la cárcel al hombre que asesinó a su hija. A los investigadores también les preocupa que, después de todo este tiempo, el asesino de Lisa siga libre. Puedes recurrir al trabajo de los primeros investigadores. Puedes recurrir a la nueva tecnología y puedes aportar tu experiencia. Pero este caso es frustrante porque es un callejón sin salida. Esa misma frustración la sintió el detective R. Cooper hasta bien entrada su jubilación. Quería resolver ese caso porque tenía 3 hijos. Tenía una hija que tenía casi la misma edad que Lisa y desearía que alguien trabajara en ese caso hasta encontrar a su asesino. Así que guardé su foto en mi escritorio, esperando y rezando para conseguir alguna buena pista que me condujera hasta ese asesino. Pero tras años buscando pistas sin salida, Cooper no está lejos de atrapar al hombre que violó y asesinó a Lisa Somers. Tenía 18 años. Esta joven acababa de empezar su vida. Era una buena chica, quería superarse. Conociendo cómo dirigía Lisa su vida y cuál era su ambición y motivación, este crimen fue muy trágico. ¿Qué quieres hacer este fin de semana? Quiero ir a bailar. No, no voy a bailar. ¿Y tú qué quieres hacer? Estaré en casa con mi madre y voy a trabajar. Éramos como los 3 mosqueteros. Disfrutábamos mucho las 3 juntas. Miren a Tommy. Ah, es tan bello. Adorable. Sí. ¿Quién está con Tommy? Miren eso. No sé, pero creo que son novios. No bromees. Éramos las típicas chicas adolescentes. Hablábamos de chicos y los llamábamos por teléfono. Cosas típicas de adolescentes. Mientras más tiempo pasa, más preguntas te haces. ¿Se estarán acercando al asesino? ¿Tienen a alguien en mente? ¿Alguien estará
pensando por lo menos en esta pobre chica asesinada. Casi 2 años después del asesinato de Lisa, cuando todo parecía perdido, una mujer llamada Charlotte Ledbetter se presenta con una nueva información sobre uno de los hombres que encontraron el cuerpo de Lisa. Bueno, yo tengo información sobre David Ashworth. ¿En serio? Que puede que le interese. Era amigo de un amigo y yo era amiga de su exmujer, así que pensé que debía compartirlo con usted. La primera vez que conocí a David Ashworth fue en un bar de nuestro vecindario. Gracias por quedarse con nosotras, chicos. Sí, hacía mucho que no te veíamos. Ya lo sé, no sales nunca. Abusaba de ella, salía, se emborrachaba y cuando se iba a su casa le daba una paliza. Ella se maquillaba de más para ocultar los moretones. Se me acabó la cerveza. Tráeme otra. Vamos, anda. Tráeme otra. Bien, nos vamos. Se la pasaba coqueteando con mujeres, tratando de llevarlas a su casa y pagándoles la bebida. Se creía el regalo de Dios para las mujeres, pero en realidad no lo era. Era muy delgado, no era para nada atractivo. Charlotte le cuenta a Cooper un aventón que le dio a Ashworth una mañana. Declaró que su novio trabajaba en una construcción y lo fue a llevar a su trabajo temprano. Y cuando regresaba por la calle 34, vio a David Ashworth. Pensé que era David Ashworth porque cojeaba y no había mucha gente en nuestro vecindario que cojeara. Así que me acerqué y lo vi. ¡Hey! ¿David? ¿Qué haces? ¿Quieres que te lleve? No, yo caminaré. Gracias. Te llevaré, no te preocupes. ¿Qué te pasó? Tuve una pelea. Me desmayé en un baño. ¿Te desmayaste en un baño? Estaba muy golpeado, tenía muchos arañazos y estaba muy sucio. ¿Cómo era su actitud? Un poco rara, sí. ¿Estaba quiero nervioso decir que o...? fue... parecía que había tenido una noche muy larga. ¿Puedes dejarme cerca de la casa? No quiero que Diane me vea llegar así. Bien, me pareció un poco extraño. Después de eso lo dejé y entró por la puerta de atrás. Los días siguientes, David cambiaba su historia sobre aquella noche cada vez que Charlotte hablaba con él. Otra historia era que lo habían detenido esa noche. Otra historia era que se había caído en unos arbustos y se había cortado. Trataba de explicarle por qué estaba en ese estado. Muy bien, pero ¿por qué no viniste antes y me lo contaste? No me habría gustado darle a alguien esta información que lo llevaría a la cárcel porque uno no sabe si fue cierto o no. Cuando un sospechoso da historias diferentes, hay motivos para creer que no dice la verdad. Ahora bien, en este caso, el detective tuvo que examinar detenidamente si mentía por intoxicación o mentía por algo más. Si el relato de Charlotte es cierto, entonces la historia de David de que estuvo fuera toda la noche contradice la coartada de su mujer de que volvió a casa a las 12:30 de la noche. Sabemos que Lisa fue vista por última vez a las 12:30 de la mañana. Charlotte Ledbetter recoge a David Ashworth un poco más de las 6 de la mañana. Esas 6 horas estuvo en un paradero desconocido. La gran interrogante es, ¿qué hizo durante ese periodo de tiempo? Para hallar una respuesta, los investigadores buscaron al hombre que estaba con Ashworth el día que encontraron el cadáver de Lisa. Chicos, ¿qué van a hacer hoy? No tenía ni idea de si el amigo estaba implicado en el caso, pero sabía que estaba con él cuando encontró el cadáver. Así que me tuve que enfocar en ambos para tratar de agarrar los errores que pudiera usar en su contra. Lo primero que me dijo fue que David no era una persona madrugadora, pero David lo llamó esa mañana para que fueran a ver el despegue de unos aviones. Mientras caminaban por la calle 34, David le pidió que atravesaran el campo. Fue algo muy raro porque media manzana más adelante hay una entrada al campo. Era como si David Ashworth estuviera guiando a su amigo hasta el cadáver.
pero Cooper no tiene pruebas y Ashworth sigue teniendo un testigo de coartada, su mujer. Es su palabra contra la de Charlotte Ledbetter. Muchas veces cuando estás trabajando en un caso y los acontecimientos y las pistas se agotan y el caso se enfría, esperas a que los mentirosos que están implicados en tu caso cambien sus lealtades. Muchas veces lo hacen y salen a la luz. Detective Cooper. Enero 2005. 16 años después del asesinato de Lisa Somers, los detectives de casos sin resolver vuelven a examinar las declaraciones de los testigos. Una testigo, Charlotte Ledbetter, señala a David Ashworth. El detective Rogers vuelve a comprobar su coartada en el expediente del caso. Los investigadores originales, el detective Earl Cooper, hablaron con la mujer de David. Ella les contó que David permaneció en casa con ella en la cama y que no salió en toda la noche. Pero más tarde cambia su historia. Detective Cooper. Después de 3 años en el caso, el detective Cooper se entera de que Ashworth y su mujer se divorcian y ella se muda fuera del estado. Su nuevo marido en Tennessee me llama. Dijo, oye, tiene unas cosas que contarte. Ella ahora no tiene ninguna amenaza de David. Ahora ese mentiroso puede declarar y decir la verdad. ¿En serio? Sí, volví a casa a las 7 de la mañana siguiente. En ese entonces, ella había mentido por miedo. En realidad, él volvió a casa a las 6:30 o a las 7 de la mañana. ¿Qué te ocurrió? David, ¿qué te pasó? Me caí en un arbusto. ¿Te caíste en un arbusto? Sí, Tienes me caí en arañazos un... por todo Ey, el... No es tu problema. Ella sospechaba mucho por qué estaba tan rasguñado. Aléjate de mí. Vete. Pensé que eso resolvería mi caso. Sabía que David Ashworth me había mentido en varias declaraciones. Lo que Charlotte Ledbetter me había contado resultó ser cierto. ¿En serio? El detective Cooper tiene 2 testigos que refutan las versiones del sospechoso, pero para construir un caso sólido, necesita pruebas físicas que sitúen a David Ashworth en la escena del crimen. Así que Cooper recurre a una tecnología relativamente nueva y no probada. Parte de esta investigación del detective Cooper consistió en pedirle a David una prueba de sangre y una de saliva, lo que hizo sin ningún problema. Luego se entregaron al laboratorio criminalístico para su posterior análisis. El ADN de Ashworth se compara con las pruebas de la escena del crimen de Lisa Somers. Tenía pruebas físicas que se encontraron en ese campo. Encontramos una colilla de cigarrillo. También se encontró semen. Lo presenté al laboratorio criminalístico para que el técnico hiciera una prueba de ADN. Las pruebas de ADN eran novedosas. Eran muy caras y resultaba muy difícil obtener buenos resultados. Septiembre de 1992. Hola, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo le va? Los resultados de las pruebas no son concluyentes. Lo comprobé todo. Todo lo que se presentó. Y estuvo allí 4 o 5 días, pero no pudimos obtener una buena muestra. No eran las noticias que esperaba. En aquel momento no teníamos pruebas suficientes para demostrar, más allá de toda duda razonable, que David Ashworth era el asesino de Lisa Somers. Lo dudé varias veces. Y le presenté lo que tenía a la fiscalía, pero tenía que tener las pruebas convincentes para llevarlo ante un tribunal, para ganar ese caso. Porque existe la doble incriminación. No puedes volver a juzgar a esa persona. Decidí dejar a un lado el caso y esperar a obtener mejores pruebas para llevarlo a juicio con la idea de ganarlo. Así que lo dejé a un lado con mucho pesar, pero lo tuve que dejar a un lado. Las mejores amigas de Lisa, Billy y Julie, temen que el caso de Lisa nunca se resuelva. No quiero decir que me haya rendido porque no hallaban al asesino, pero pensaba que mientras más tiempo pasara, menos posibilidades habría de que lo detuvieran.
A medida que pasaban los años, buscaba información en la computadora. Tal vez habían averiguado quién lo hizo y lo habían hecho, solo que no aparecía en el periódico. Era realmente frustrante no ver el final. El recuerdo de Lisa viene a mí todo el tiempo. Graduaciones, promociones, bailes, fiestas para nuestros hijos que hacemos Billy y yo. Las salidas nocturnas de chicas son algo que cada vez que ocurre la echamos de menos. Ella debería estar allí con nosotras. Era un tres mosqueteros. No se suponía que fuera solo un dúo. Se suponía que eran tres. 15 años después del asesinato de Lisa, Billy tiene un sueño real. Caminaba con una bandeja de comida y ella estaba sentada enfrente. Lisa, creía que estabas muerta. No, tonta, estoy aquí sentada, ¿no ves? Después de aquel sueño, pensé en llamar al departamento de policía para ver si tenían alguna información, si habían atrapado al asesino. Si Billy hubiera llamado, se habría enterado de que no estaba sola. Al detective Rogers también le atormentan pensamientos sobre Lisa. Fue entonces cuando empecé a revisar las pruebas que se recogieron originalmente en la escena del crimen. Y me fijé en un par de objetos que no habían sido sometidos a pruebas, concretamente su sostén. Gracias a Dios que los investigadores originales y el personal del laboratorio criminalístico supieron empaquetar estas pruebas y asegurarlas de forma que algún día pudieran volver a examinarse. De acuerdo, muy bien, lo enviaré al laboratorio y quizá nos arroje algo. De acuerdo. Bien. El ADN había avanzado mucho desde 1989. Se necesitaba una muestra mucho más pequeña de tejido cutáneo, saliva, muestras de sangre, cosas de esa naturaleza para ser analizada. 2 semanas después, el detective Rogers recibe una llamada del laboratorio criminalístico. Los resultados del ADN son la última oportunidad de atrapar al asesino de Lisa Somers. ¿Merece la pena esperar? Asesino. Hola. Hola, detective. Adivine. Dímelo, no me hagas esperar. Tenemos una coincidencia con David Ashworth por una muestra de sangre dejada en el sostén de Lisa Somers. Más de 16 años después de que Lisa Somers, de 18 años, fuera asesinada, por fin se resuelve su frío caso. Por supuesto que estaba deslumbrado. Estaba muy contento. En el laboratorio criminalístico de Indianápolis, encuentran ADN compatible con el de David Ashworth en una mancha microscópica de sangre en el sostén de Lisa y en la colilla. Bill Rogers me llamó y me dijo, volvimos a presentar tus pruebas para la prueba de ADN. Y me dijo, tenemos 2 coincidencias. Y adivina de quién tenemos las 2 coincidencias. Le dije, David Ashworth. Dijo, sí, David Ashworth es el asesino. Me quedé atónito, porque eso era lo que yo quería de este caso. Quería poner fin a este caso. Quería que esa familia supiera que nunca me olvidaría de ellos. El ADN no nos dice quién cometió un delito, pero sí nos puede decir quién estuvo presente en una escena del crimen concreta. Así que el ADN vincula sin duda a David Ashworth con la escena del crimen, a la que no quería que se le vinculara. Cuando obtuve los resultados de que David Ashworth había dejado una muestra de ADN, es decir, una gota microscópica de sangre en el sostén de Lisa Somers, yo quería entrevistarlo y hablar con él sobre esas cosas concretas. El problema es que David Ashworth abandonó Indiana hace años, así que el detective Rogers tiene que localizarlo. Investigué un poco y supe que David se había mudado para Lakeland, Florida. Estaba trabajando para una empresa de riego. Contacté la unidad de homicidios del Departamento de Policía del Condado de Polk y les pedí ayuda para buscar a David. Disculpa, ¿eres David Ashworth? Sí. Soy el detective Rogers y ella la detective Johnson. ¿Es sobre la chica de Indianápolis? Y yo le dije, efectivamente.
Señor Ashworth, ¿podría acompañarnos a la policía y contarnos lo que sabe? Ya les di mi versión de la historia hace 16 años, pero... Lo llevamos al departamento de policía del condado de Polk. Quería hacerle unas preguntas muy concretas y en especial, ¿qué tan cerca estuviste del cuerpo? Nunca me acerqué más de 3 o 4 metros. ¿Tienes alguna explicación de por qué se encontró tu sangre en la escena del crimen? No soportaba el olor. No quise mirarla. Desde luego, no toqué nada. Deslicé la documentación que tenía del laboratorio de ADN en la que se afirmaba que el ADN de David era el que más contribuía a la muestra encontrada en el sostén y en la colilla. Le digo que esa prueba es errónea porque no fui yo. Ese fue el final de la entrevista. Negó su implicación, pero las pruebas de ADN eran determinantes. Casi 2 años después de que se reabriera el caso de Lisa Somers, David Ashworth fue finalmente acusado de su asesinato. Parte del reto del caso fue asegurarse de la declaración de los testigos. No todos quisieron cooperar, pero pudimos contar con las declaraciones del amigo y la mujer de David Ashworth, con las de Charlotte Ledbetter y teníamos las pruebas de ADN. Todos estos elementos fueron necesarios en la sala del tribunal al momento de testificar sobre el caso. En el juicio, los fiscales presentan su versión de lo que ocurrió la noche en que Lisa Somers fue asesinada. Te he visto por la ciudad. Eres muy linda. Gracias. ¿Te lo dicen a menudo? No lo sé. ¿No lo sabes? No te creo. Eres muy linda. Apuesto a que no pensabas que esta sería tu noche de suerte al encontrarte con un hombre como yo. Estaba borracho o al menos bebió algo. Lo más seguro es que ella rechazó sus insinuaciones, no quería saber nada de él. Pero en ese momento él la llevó obligada hacia el campo. ¿Qué estás haciendo? Ella se resistió, luchó y lo arañó, pero... ¡Cállate! ¡Que te calles! La estranguló. El juicio, en marzo de 2008, dura 3 días. La vecina de Lisa, Donna Cruz, asiste. Se me llenaron los ojos de lágrimas y recé una oración y le di las gracias al Señor porque sabía que Lisa y Dorothy estaban juntas y quise estar ahí por Lisa. También por Dorothy, la madre de Lisa, porque yo también tengo una hija y nunca quieres que tus hijos sean agredidos. Quise estar ahí por todas las madres. Sentí que se tenía que hacer justicia por el asesinato de una vida humana. El jurado delibera menos de 1 hora y vuelve con un veredicto de culpabilidad. David Ashworth es condenado a 60 años de prisión. Me alegró mucho que hayamos resuelto otro caso. Sacamos a otro malo de la calle. A los amigos de Lisa solo les queda una cosa por hacer. Durante todos los años que fue un caso sin resolver, solo fui al cementerio 2 veces. Con esto se demuestra que Lisa era muy apreciada por mucha gente, porque se preocuparon por ella. Fue un caso agridulce para mí, porque era mi mejor amiga de toda la vida. Nunca la olvidaremos. Esa es la única forma de mantenerla viva, mantener las historias y los recuerdos. Siempre amaremos a Lisa y siempre la echaremos de menos.